Buenos días. Se venía discutiendo en los días anteriores sobre el destino de Montesinos, ¿no? Y entonces Pablo Sánchez dijo, ojo, que Montesinos ha sido, él puede pedir beneficios. Parece que en el caso de Montesinos no había este óbice, esta limitante del secuestro agravado. Y en un momento, cuando se revisa la sentencia de Fujimori cuando la Corte Suprema lo hace en el 2009-2010, se discutió si la tipificación era de secuestro agravado o secuestro simple, y se decidió finalmente se ratificó que era secuestro agravado, que sería el gran candado ahora. ¿Cómo observas tú esa situación? Lo que tengo entendido es que Montesinos está siendo procesado por el secuestro agravado del señor Pero Dyer. no ha sido sentenciado todavía. Pero, digamos, creo que no debería faltar mucho tiempo y, digamos, debería ser coherente con la sentencia del caso Fujimori en esta materia. Porque, digamos, donde estuvo fue en los sótanos de servicio de inteligencia. Entonces, yo creo que el tema de Montesinos no hay el peligro que se señala. Siempre es bueno tener claro cuáles son los posibles escenarios para que el Poder Judicial esté a la altura. Ahora, respecto al tema del indulto, la posición de Peruanos por el Cambio es muy clara. Desde la campaña hemos dicho no al indulto y hay que tener algo en cuenta. No al indulto, pero sí a una ley de arresto domiciliario. Lo que ha dicho el presidente Kuczynski es que si el Congreso la da, él la firmaría, pero no ha dado el apoyo del partido. La ley no va a salir del Ejecutivo. Y probablemente tampoco de la bancada oficialista. Ya no sé qué decirte, Alberto. Ya no sé qué decirte, porque hemos estado en los últimos días diciendo los fujimoristas en todos los tonos que ellos no tienen nada que ver con la agenda del indulto, y hemos visto incluso una juramentación de una nueva congresista, hemos visto una marcha que sin duda ha tenido un apoyo político. Entonces, lo que se diga y lo que se haga aquí... No vendría el oficialismo que somos nosotros, por el cambio. Si viene la mayoría, bueno, tiene la mayoría para te lo decía porque como me dices, el fujimorismo ha dicho que no va a mandar una ley así, bueno, ya uno no sabe qué creer por el lado del fujimorismo. Lo interesante en este caso del indulto es que la figura del indulto ha variado en el tiempo. Antes, el presidente tenía esta prerrogativa como un derecho absoluto, como un sin limitantes. Sin limitante alguna. Pero el derecho constitucional no permite islas exentas de ningún tipo de control. Y hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que cuando una facultad discrecional es utilizada en contra de los elementos técnicos que se tienen a la mano, se está cometiendo un abuso y ese acto tiene que ser controlado. Entonces, lo que sucede aquí es, si fuese un indulto regular, como bien ha dicho el abogado Carlos Rivera, no procede por el tema del secuestro agravado. Esa es una ley que ya tiene muchos años, además. Y si fuese un indulto humanitario, hay una serie de pasos para conseguir indulto humanitario, entre ellos analizar los temas de salud, la comisión tiene que reunirse, tiene que hablar con la persona que está presa, que no alcanza el tiempo. De acá a 28 de julio sería absolutamente irregular que se dé un indulto humanitario. Lo he escuchado, Javier, a usted declarar, me parece, en un sentido contrario, es decir, que la discrecionalidad presidencial para otorgar el indulto es aún bastante grande. ¿El presidente Humala en estos últimos días no tendría tiempo, como dice Alberto de Belaúnde? Primero diré que esta es una potestad del jefe de Estado, es una atribución del jefe de Estado exclusiva y excluyente, no es un derecho del condenado. De tal manera que tiene una connotación estrictamente política. Es política. O sea, aquí es muy bueno los argumentos que se han dado, pero esta es una consideración. Si mañana el presidente Humala otorgara este beneficio, no se podría cuestionar el tema previo administrativo. Es cierto de que esta atribución constitucional tiene excepciones en su aplicación establecidas por normas muy claras y concretas. Violación de menores, ¿no? Secuestro agravado, narcotráfico, terrorismo. Pero todo esto lo tiene que ponderar, esto lo están ponderando políticamente. A mí sí me parece extraño que faltando 5 días, conociendo que el nuevo presidente de la República tiene una posición muy clara en contra de otorgarlo, se haya presentado. Y se esté tramitando tan rápido. El sábado despachado al ministro de Justicia, hoy se está reuniendo la Comisión de Gracias Presidenciales, que llama la atención. Ahí sí llama, hay una premura ¿Qué es cuando yo me he expresado en el sentido de que cuál es la vía que podrían haber utilizado? El tema del indulto humanitario. Cuando por las circunstancias
circunstancias de la salud, Esa es la otra. el deterioro de la salud pueda estar vinculado a las condiciones carcelarias. Allí, evidentemente. Javier, si me permites, antes de volver contigo, Alberto, hay una figura interesante, porque como tú dices, acá hay dos niveles, ¿no? Uno es el nivel meramente político, que es Sí. lo que sustenta la atribución presidencial del indulto, y otras son las consideraciones legales y jurídicas que acabamos de discutir con Carlos Rivera. Conversando con el juez César San Martín, trae esa colación un punto muy interesante. Él me decía, el propio San Martín me decía la semana pasada, ojo, que la consideración humanitaria está por encima de todo. Exactamente. Entonces, a la hora probablemente, si tú tomas esta atribución política con la importancia, ¿no? La vara, digamos, del derecho humanitario, probablemente podrían encontrar una fórmula. Estamos hablando de los posibles escenarios. Yo no he visto la solicitud, pero hay que partir de un precedente. Este gobierno, el presidente Humala, la negó en su momento. Y negó porque no estaba en nada de estas condiciones. Entonces, es muy fácil advertir que si desde la fecha en que se hizo esta denegatoria, la fecha en que se vuelve a solicitar, hay un deterioro en la salud de la persona que está solicitando el indulto y que ésta sea producto también de las condiciones en las que está purgando la pena. Si esta situación se da, la reflexión que haríamos, ¿procede un indulto humanitario a pesar de estas inconveniencias de carácter legal? Entonces, es un tema político, Claro, estrictamente político. Además, te digo lo siguiente, todo este expediente administrativo se puede, cuando hay decisión política, se hace en 2 horas, en 6 horas, en 12 horas, 24 horas. Por eso es que se ha presentado, porque yo creo que el límite que tiene quienes lo han solicitado es que el 28 de julio, cuando juramente Pedro Pablo Kuczynski, ahí sí va a ser imposible que lo pueda dar. Alberto, efectos en ambos escenarios. Sí, si quieres, redondea brevemente, por favor. Yo lamento que un gobierno saliente tome decisiones tan polémicas en momentos donde el control político es tan complicado. La denuncia contra los periodistas lo hacen en un momento en el cual el Congreso ya había terminado su legislatura. Si el Congreso no hubiese terminado su legislatura, hoy día tendríamos un ministro censurado. Porque es un escándalo y un atentado contra la libertad de prensa. Aprovecharon que el Congreso ya no estaba en funciones, que era muy difícil conseguir el número de firmas, lo intentaron, pero no se consiguió para convocar una nueva legislatura. Y aquí lo que va a pasar es un ministro de Justicia va a firmar una cosa absolutamente controvertida y nuevamente el Congreso no tendrá manera alguna de ejercer el control político. Pero ¿no cree Alberto de Belaúnde que su presidente electo puede tener un grado de acuerdo, no digamos de coordinación con esta decisión, pero a la hora que Kuczynski está diciendo, reitero mi posición como usted pero presidente Ollantumala tiene la potestad de emitir el indulto hasta ahí está en su derecho. No está diciendo, yo no creo que Ollantumala debería... Porque no le corresponde al presidente Kuczynski decir eso. Él tiene que mantener el nivel de jefe de Estado. Y lo que él dice es, claro, yo no voy a firmar el indulto, pero la potestad es del presidente en funciones. Posición sentada por ese lado. Una pregunta para los dos. ¿Cuál sería el escenario en caso, ya trasladándonos al Congreso? Ya hemos vivido, por supuesto, el viernes esta prolongada juramentación con los elementos floridos que pueda tener y anecdóticos, pero de todas maneras pues se ha visto una tensión muy grande, sobre todo entre el fujimorismo y la izquierda. ¿Qué efecto podría tener dentro del fujimorismo que se otorgue o no el indulto, frente de cara pues a su accionar político en los próximos años? Ya trasladándonos directamente a ello. Difícil de imaginarlo. Yo no creo que la bancada fujimorista tenga como único punto el indulto a Alberto Fujimori. Entonces no creo que necesariamente esto vaya a cambiar la dinámica dentro del Congreso. Es que no sabemos cuál va a ser todavía. Además pero ya el día viernes es algo que yo lamento muchísimo. Ya el día viernes ha habido una muestra de un estilo de manejar la mayoría que yo espero que haya sido solo producto del entusiasmo de la juramentación. Pero sí, desde el primer momento, desde las galerías y en el propio Congreso, hubo una posición muy incómoda para aquellos que no somos parte de la bancada mayoritaria. Se les hacía sentir. Así es, incluso congresistas que sin ningún tipo de provocación juramentaban por algún partido que no fuese Fuerza Popular, inmediatamente había un mensaje claro de rechazo y de imposición de una posición política en eso, cosa que no es saludable. Justamente, digamos, la fuerza de un Congreso está en que están representados mayorías y minorías, y todas tienen que actuar de manera respetuosa, tiene que primar el diálogo,
y tiene que sí haber una confrontación de ideas clarísima, pero sin esta imposición que tanto daño genera. Javier, el APRA, por supuesto, tiene un asiento en la mesa directiva, pero como dicen, una cosa es con guitarra y otra es con cajón. Una sería un fujimorismo al cual se le vuelve a negar el indulto, por más que ellos digan que no tienen que ver. Evidentemente es un interés grande para buena parte de la, y comentaba pues Alberto, incluso de la congresista esta que juramentó, por el indulto humanitario, ojo, ¿no? Indulto humanitario, otra vez. Y otra, seguramente sería la situación en la cual un Ollanta en sus últimos días firma el indulto y un Pedro Pablo Kuczynski le toca, al gobierno entrante, le toca operativizar esa, es decir, le toca en la práctica liberar pues, a Fujimori. ¿Cree usted que sería un distinto un fujimorismo A que un fujimorismo B en ese caso? Hay varios precedentes que tienes que advertir. Nosotros otorgamos, a un broadcaster le otorgamos el indulto. ¿A quién? Perdón. A Enrique Cruciat. A Enrique Cruciat. Y luego cuando se descubrió de que la documentación que había escoltado la decisión que se tomó, se tuvo que dejar sin efecto. Y regresó a prisión, ¿no? Entonces, el hecho de que el presidente Humala otorgue el indulto no supone que... que este va a ser definitivo. No supone que posteriormente el presidente Kuczynski lo deje sin efecto. De tal manera que se van a presentar varios escenarios. Uno de ellos que una decisión de esta naturaleza, en el sentido de otorgarlo en víspera de la asunción de un nuevo mando, va a generar una crispación política. Ya lo están advirtiendo los señores de Frente Amplio, que tienen una agenda propia. Ellos no tienen una agenda país, ellos tienen una agenda de enfrentar al fujimorismo. Entonces, hay varios escenarios. Se abre todo un abanico de posibilidades políticas, ¿no? Siempre he pensado que el presidente Kuczynski de repente cambie de opinión, ¿sí?, con respecto al indulto, pero a inicio de gobierno lo que necesitamos es alinear todo el esfuerzo de los peruanos, especialmente de quienes van a gobernar, para los objetivos muy claros que ha planteado el presidente Kuczynski: seguridad ciudadana, su famosa revolución social que tiene que ver con dar agua, esas cosas. En concreto, recuperar la confianza de los peruanos en un gobierno que como el que se va, que ha generado pues una absoluta confrontación en el país, el deterioro del reconocimiento de algunos valores de la clase política. Entonces, me parece que este tema puesto en estas circunstancias ha sido un poco inconveniente para lo que pensamos todos los peruanos, ¿no? Yo coincido con mi colega, y yo lamento muchísimo que Fujimori haya introducido este elemento desestabilizador. Sin duda, lo es. Esto demuestra además que es una persona que no le interesa el país, solo le interesa su interés personal de salida de la cárcel. Porque justamente lo que uno busca, sobre todo ahora que estamos en un momento histórico en el cual estamos logrando una nueva transición, un gobierno democrático, donde todo el mundo lo que busca es la estabilidad y centrarnos en la agenda nacional, como dice Javier, en ese momento en el cual tenemos que asegurar que no haya un clima de polarización. Pero Fujimori introduce este Alberto, tema insisto, generando... ¿es Fujimori solito el que introduce? No, yo lamento... Es decir, porque comentábamos fuera de cámaras, el viernes hubo una marcha. ¿Quién pagó por los buses de esa marcha? Y yo lamento o sea, también... ustedes saben muy bien cómo lo que toma, digamos, claro, organizar una movilización con estas características. Eso quiere decir que el señor Fujimori o el señor Paco Castillo son los que tienen para Enrique, llevar buses. Enrique, pero no debe llamar la atención. Dije al comienzo que este es un tema estrictamente político, que enerva la importancia del aspecto jurídico. Entonces, es evidente que todo este ambiente, este entorno, son las condiciones para promover una decisión política. Así es. Absolutamente. Yo creo que hay que estar preparado para uno u otro sentido y decir algo como demócrata. Cualquiera que fuera la decisión, la hará el jefe de Estado en estricto cumplimiento de su atribución exclusiva y excluyente como presidente de la República, jefe de Estado, ¿no? Bueno, para terminar, Alberto, se abre una nueva etapa. Fernando Zavala ha, digamos, ajustado, regulado lo que va a ser la estrategia de cara a las próximas semanas. Por supuesto, antes de su designación se señalaba mucho el tema de la facultad de las delegaciones, ¿no? Y ahora, claro, las prioridades cambian en términos de lo primero es conseguir una buena votación, un buen voto de confianza. Eso es absolutamente fundamental y es complejo por lo que tú señalas de la relación con el fujimorismo y las primeras muestras. ¿Crees tú que el fujimorismo, en aras de arrancar este momento que describe Javier Velázquez, que es que en donde se requiere pues una alineación de intereses, donde ya terminó una campaña
y donde, como es lógico, el Ejecutivo requiere de oxígeno político, ¿crees que el fujimorismo va a dar una votación de confianza lo suficientemente significativa o va a tener esta terrible herramienta del voto naranja, voto ámbar, que ya la hemos vivido, ¿no? Que siempre de todas maneras desgasta a un gobierno y que tiene, digamos, consideraciones constitucionales? Se dice que incluso no estaría del todo ajustado pues a la Constitución, o que efectivamente podría incluso negarle el voto de confianza a No, yo Zabala. creo que Fernando Zabala y el presidente Kuczynski han armado un gabinete de lujo. Y va a ser muy difícil que una bancada se oponga a darle un voto de confianza, Debe haber varios ministros que le al gustan a los inicio, fujimoristas, además. especialmente al inicio del gobierno. Yo creo que en general los comentarios que ha recibido el gabinete son comentarios positivos. Y Fernando Zabala, como persona, también ha recibido muchos elogios, porque es una persona que tiene experiencia en el Estado, experiencia en el sector privado, y una persona concertadora que escucha. Yo creo que lo han sentido en las diversas reuniones que ha tenido con las bancadas en el Congreso. No es una persona que viene a imponer una agenda, es una persona que viene a explicar lo que él espera, pero también a escuchar lo que las bancadas quieren. ¿Se la va a llevar fácil el premier Zabala a Javier Velázquez? Yo creo que no habría razón para negarle la confianza, pero hay un precedente. En el caso de René Cornejo ya se sentó lo que es constitucional legal. Los votos ámbar superaron a los votos a favor y no hubo confianza. Otaro la quiso hacer una interpretación fuera Claro, de lo pero normal. Una cultura política distinta. Claro. Pero, Entonces, yo creo que ahora- pero tiene una consideración adicional, Javier, lo que tú dices en el sentido que, claro, se supone que si tú censuras a un gabinete o no le das el voto de confianza, cuenta, entiendo yo, como un gabinete censurado, y ya sabemos que censurados dos gabinetes, el presidente constitucionalmente puede cerrar el Congreso. No, en el caso de cuando los votos... Entonces, el cuando- voto ámbar es una forma de decir, no estoy pero censurando. cuando los votos ámbar, lo que se ha interpretado, no se censuró a Cornejo, se suspendió la sesión y tuvo... Pero yo creo que estas son otras condiciones Pero a lo que diferentes. voy es mantener a un Claro. gobierno en pindinga, más Ahora, o menos, ¿no? O sea, sí creo yo, de verdad, conociendo la trayectoria de Fernando Zabala a pesar de su juventud, yo sí creo que ha hecho un gran esfuerzo, sincero, de querer convocar a todas las fuerzas políticas democráticas en torno a los objetivos que el país quiere. Aunque haya ganado por un voto, pero Pablo Kuczynski es nuestro jefe de Estado, es el inicio de un gobierno, y yo creo que lo menos que podemos hacer los demócratas es el beneficio de la duda. Vamos a ver, ponga en marcha lo que usted le ofreció al país, y el control político por primera vez, después de 20 años, se regresa al Parlamento para poder corregir cualquier exceso que se pudiera cometer el Ejecutivo, de tal manera que no puede haber temor, y yo creo, conociendo a algunos fujimoristas, yo creo que el alto sentido de la responsabilidad con el país y el hecho de que ellos hayan procurado este modelo a través de la Constitución del 93 los compromete doblemente a apoyar esta reforma. Además, Congresistas, sí, para terminar. la ciudadanía está atenta. Y lo que los ciudadanos te dicen en la calle, en las redes sociales, es que ya no quieren más confrontación. Lo que quieren es una clase política que esté a la altura de los problemas del país, que se centre en la seguridad ciudadana, que se centre en cómo crecer económicamente. Entonces, si transmitimos un mensaje de permanente confrontación estos 5 años, la ciudadanía va a ser la que juzgue.